Seguimos con Foco Independiente, tenemos en línea a Ricardo Vago, el ingeniero Ricardo Vago, ex diputado provincial por Buenos Aires del progresismo. Ricardo, ¿cómo estás? Bien, realmente gracias por llamar y bueno, por preocuparse por estos temas que hacen a la provincia, al bienestar de los ciudadanos de la provincia. Bien, perfecto. Yo lo que quería preguntarte, ¿cuál es aparte, bueno, del aumento de tarifas, de lo que vamos a hablar en el programa, que es algo que nos afecta ya a todo el país, a toda la provincia, realmente lo que te quería preguntar es cuál es la posición que va tomando el partido, el Frente Amplio Progresista, frente a las medidas que ya estuvo tomando el gobierno de Cambiemos. Mira, en esto... pensemos que el Frente Progresista está conformado por tres partidos principales, que son el socialismo, el de Margarita Stolbizer, el GEN, y el partido Movimiento Libres del Sur. En esto más o menos vamos coincidiendo, hay posiciones más yo te podría hablar más claramente del socialismo. El socialismo ve con muchísima preocupación la no gradualidad en los aumentos y después las posiciones de Cambiemos en muchos casos, en el caso de los despidos, que bajo la lógica de plantear la salida de los ñoquis se está definiendo una posición ideológica sobre el rol del Estado y que el Estado no debe competir con el privado, o si el Estado ocupa un espacio es mejor que el Estado se retire, como ha pasado con algunas áreas de gobierno. Entonces el socialismo tiene una posición, acompañó el voto de los para facilitar el pago a los holdouts en la Cámara de Diputados, pero tiene posiciones totalmente distintas en ganancias, en la política social de despidos, en las posiciones tarifarias, una posición de gradualidad y de modificaciones en la tarifa social y de investigaciones en las empresas que generan tan caros algunos servicios. Por ejemplo, nosotros pensamos que tiene que haber que ser la telefonía móvil servicio público, porque es vergonzoso el servicio que prestan y las ganancias son siderales, y hoy se permite un aumento a la tarifa fija telefónica, pero las empresas de telefonía fija todas tienen sus empresas celulares que ganan fortunas haciendo trampa, digamos, poniendo cargos inexistentes o llamadas o jueguitos obligatorios, o te mandan información, pero esa información ya está vigente el día del aumento. Bueno, el partido analiza medida por medida, aunque ve una posición del gobierno en muchos contradictoria a lo que él había planteado en su posición inicial. Claro, recordamos que Mauricio Macri en el debate lo que decía es que no tenían previstos tarifazos ni aumentos. Prat Gay decía que se iban a llevar de una manera moderada, y la verdad es que no estarían cumpliendo esto, sino que los aumentos están siendo muy poco moderados. Yo estoy acá, tengo como fuente de La Nación a cómo se van a ir los aumentos, que por ejemplo el tren va a pasar de 2.25 a 4, el colectivo va a pasar de salir 3 a 6, 3.50 a 6.50. Son bastante grandes los aumentos, sobre todo si comentamos de alguien que viaja mucho. O sea, en mi caso, por ejemplo, yo voy de General Rodríguez a Capital todos los días. Y el gas, por ejemplo, se fue de 34 a 131 y el agua de 600 a 1900. A ver, los aumentos del agua son
arriba del 200 y pico % de promedio. Eso significa que hay alguna gente que le va a bajar por tener una tarifa social, pero hay sectores que le van a aumentar más. En el caso del gas, habría que ser muy prudente en el consumo de gas porque se cambia la categoría cuando mayor consumo tienen, y lo absurdo es que estaríamos pagando más el doble de lo que paga un usuario en Estados Unidos. Si vos los tarifazos hay que manejarlos uno por uno. El gas implica un aumento fuerte a las empresas petroleras que están extrayendo el gas. O sea, y un aumento a la empresa distribuidora de gas, o sea, a la que te trae el caño hasta tu casa. Pero también esconde, sin decir, porque esto no lo dicen, un aumento en dólares a la extracción de gas. Por millón de BTU se le aumentó más del 100 y pico % en dólares. Ellos tenían la tarifa en dólares, la pasaron la aumentaron en dólares. En el caso de la empresa eléctrica, el subsidio a la generación porque el costo de la energía eléctrica depende de las múltiples empresas que tienen costos distintos de generación. La generación en Argentina es 2 veces más cara que en Brasil. Entonces, se aumenta porque dice que hay que subsidiar, pero lo que no se dice que estamos generando muy ineficientemente. Y las empresas distribuidoras dicen que pierden plata, o sea, Edenor y Edesur, pero ellas mismas son subsidiarias de empresas generadoras más importantes que ganan mucho dinero. No sé si yo me explico. Sí, exactamente. Aparte, el servicio, la verdad, yo llego a mi casa y tengo luz, me siento pero genial, digo, soy Dios. Claro, a ver, yo soy... la ley primitiva de los 90 impedía que un generador tuviese una empresa que generaba electricidad, una usina, el dueño de la usina tuviese también una empresa distribuidora como Edenor o Edesur. Eso el kirchnerismo lo distorsionó, aceptó que empresas de generación sean dueñas de distribución. Entonces, Edenor y Edesur, que no se les subía el valor de la distribución, decían que estaban a pérdida. Pero resulta que los balances de las empresas madres, porque era mucho más importante el ingreso por generación que lo que perdían por distribución. Y esto no lo dicen porque siempre cada uno habla sobre el zapato que le duele, pero no habla sobre cuando tiene una ventaja relativa. Entonces, esa ineficiencia producida por el mal sistema y con corrupción en las compras, porque el Estado le provee a las empresas generadoras gasol y fuel hoy, y hay un informe de auditoría que expresa claramente cómo las empresas recibían con sobreprecios porque la compra la efectuaba incorrectamente el Estado, pero no el Estado desde el organismo del Estado, sino la empresa Camesa, que es una empresa privada presidida por el último tiempo por la gente de Kicillof y antes por la gente de Debido. Entonces, a la ineficiencia no le respondemos con eficiencia, respondemos con aumento, con un tarifazo. El tarifazo podría ser más gradual, no lo es, y oculta trampas y oculta ineficiencias y oculta empresas que han ganado mucho por un lado, y
lloran por el otro. Entonces, cada empresa tiene, cada servicio tiene un análisis en especial. El del agua, por ejemplo, el agua en General Rodríguez, la empresa que presta el servicio en General Rodríguez es APSA, empresa provincial, un pésimo servicio, no suele haber presión, muy mal mantenimiento y muy caros los servicios porque todo lo terceriza a dos cooperativas, siempre las dos únicas en la provincia que reciben las obras. Esas dos cooperativas son cooperativas del sindicato, que a su vez tiene directores en la empresa. ¿Qué se hizo? Un aumento para General Rodríguez de promedio del 180%, pero las autoridades ni denunciaron hechos de corrupción, ni denuncian, ni plantean un cambio sustancial en el gerenciamiento, porque va a seguir el mismo gerenciamiento. No sé si yo alcanzo a ser claro. La ineficiencia se la trasladan al usuario. Exacto. Sí, la verdad, yo siendo habitante de General Rodríguez no tengo agua corriente, pero sí conozco muchísima gente que tiene, y la realidad es que hay veces que están meses y meses sin agua. Por eso que a uno le aumenten el servicio y encima no sea bueno. Claro, no hay presión de agua. En cambio, AISA, que es el prestador de la ciudad de Buenos Aires y los distritos más cercanos, que es una empresa estatal también, tiene un servicio tuvo una enorme inversión. De cada 4 pesos que gastaba AISA, 3 los ponía el Estado. Pero tenía un servicio con provisión de agua y con presión. Entonces, ahora, no es que se analiza la eficiencia de la empresa, porque como el agua no se mide, cuando uno analiza la eficiencia de una empresa, digo, yo produzco tanta agua y entrego tanta agua. Lo que hay acá es una enorme cantidad de roturas y pérdidas en los caños y en los ríos subterráneos, y toda esa producción de agua que se pierde la paga el usuario. Por eso nosotros decimos que las tarifas racionalmente tienen que irse como tratando de irse sincerando, pero con gradualidad, estudiando que las empresas sean eficientes y que no haya sobrecostos inflados por corrupción. Y el servicio tiene que ser bueno. AISA tiene un servicio bueno, APSA no tiene un servicio bueno. Yo en Moreno, en el local, yo no tenía agua en verano, nunca. Entonces era como que el pleno centro no tenía agua, y vos había que pagar la tarifa. Claro, porque para cobrar las empresas siempre están. Y respecto, porque yo justo me hablaba cuando yo publiqué lo del aumento de tarifas en mi Facebook personal, justo me comentaba una amiga que es de Uruguay, y ella me decía que pasen a pagar ese monto por el agua es irracional, porque en Uruguay pagamos mucho menos, la mitad, por ejemplo, y Argentina tiene uno de los acuíferos más grandes del mundo. ¿Es realmente irrisorio que paguemos ese precio, pasemos a pagar ese precio por el agua, siendo que tenemos uno de los acuíferos más grandes del mundo? A ver, todo el agua de AISA sale del Río de la Plata. El agua de APSA, los que tienen la provincia de Buenos Aires Rodríguez, sale del Puelche. Ahora, por más que sea el acuífero grande, el Puelche, si vos a la larga en Moreno tenías 50.000 habitantes, después 200.000 y ahora tenés 600.000, si vos sacás Merlo del acuífero, Moreno del acuífero, San Miguel del acuífero, José Paz del acuífero, Rodríguez del acuífero, la zona
estaría teniendo agua para 1,5 millones de habitantes. Y ahí el acuífero se resiente porque hay mucha extracción y empieza a aparecer los nitratos y el arsénico por la enorme utilización. Las zonas, las ciudades grandes, o sea, este tipo de poblaciones, para tener una buena calidad de agua, conviene venir con ríos subterráneos desde el Río de la Plata, como hacen en el caso de Morón. Lo que se está prometiendo para esta zona es que AISA, con ríos subterráneos, o sea, desde el Río de la Plata, traiga agua para la zona del oeste de bonaerense, estos distritos Merlo, Moreno, San Miguel, José de Paz, hasta General Rodríguez. El Uruguay tiene todo un servicio medido, una cultura de cuidar el agua, y son una población de 3 millones de habitantes sobre la extensión del Uruguay. El problema que vos tenés con los acuíferos es cuando concentrás 1 millón, 1,5 millones de personas en una determinada zona y todo tiene que salir del acuífero. No sé si yo estuve claro en esto. Sí, perfectamente. Pero justamente Uruguay, al ser un país más chiquito y aparte de tener otro tipo de cultura, cambia. O sea, yo hablaba de que acá en Argentina no hay ese tipo de cultura del cuidado del agua, porque, entre comillas, es algo que nos sobra. Bueno, lo que pasa que es así. Si uno analiza el capital y Gran Buenos Aires sobre el caudal del Río de la Plata, todo el consumo de un día es el 4% del caudal que pasa por el Río de la Plata. Un dato alarmante realmente. Ahora, claro, entonces el caudal es enorme, es monstruoso, y entonces, pues claro, es un río que tiene, no sé, 30 kilómetros de ancho, o por ahí, a la altura de Buenos Aires. Pero lo que sucede es que se mezcla la visión desde la persona de Capital Federal que usa agua del Río de la Plata con la visión del ciudadano que no tiene servicio de agua potable y perfora, y cada vez tiene que perforar los pozos más profundos. Es muy importante la calidad del agua porque el agua produce muchas enfermedades que no se dan cuenta y que no son conocidas por los, ¿cómo te podría decir? Que se notan, se acumulan. El tema del arsénico, el tema del nitrato aparecen en los bebés y en las embarazadas, y no es un tema divulgado ni difundido en la provincia, ni siquiera en las zonas donde hay arsénico permanentemente, como en la zona de Pehuajó, Lincoln, Trenquelauquen, Carlos Casares, y empieza a aparecer el arsénico hasta en zonas de General Rodríguez. Exacto, cosa que se viene denunciando hace mucho tiempo. Ricardo, y ya se nos está por ir el primer bloque, pero como cuando te llamé y me habías comentado el tema del dólar futuro, cambiamos rotundamente de tema, y quería que me hagas un pequeño resumen de qué es lo que pasó con el dólar futuro. Sabemos que venció y qué es lo que pasó, ¿no? Claro, la plata que va a perder el Banco Central y cómo nos va a afectar eso. El dólar futuro es así. A fin del año pasado, el Banco Central, en septiembre y octubre, vende, o sea, se compromete a entregar dólares a 10 pesos con 60 el fin de febrero, fin de marzo, fin de abril, fin de mayo. Ahora, lo venden a 10,60 cuando el dólar, si yo no lo vendía al Banco Central, en Nueva York o en privado se vendía a 15,50. Entonces, se vendieron 17.000 millones de dólares a 10,60. Hoy, cuando llega el vencimiento,
va el gran empresario, porque esto es un negocio de los grandes, no de chiquititos, le entrega 10,60 y el Banco Central le tiene que entregar los dólares y tiene un quebranto, porque ese dólar al Banco Central ya no le cuesta 10,60, sino le sale el precio de hoy, que es 15, pongámosle. El día 31 de marzo vencieron 3.500 millones de dólares, que implicaron un quebranto para el central, entre más o menos 15 y los 10,50, de 15.000 millones de pesos. Ahora, esa plata es la misma plata que estamos aportando nosotros a las tarifas para evitar el subsidio, no es plata distinta. Entonces, por eso están las citaciones a los funcionarios y a la misma expresidenta. Ahora, yo pienso personalmente que esta gente habría que aplicarle los máximos impuestos y ver la legalidad de esta inversión, porque todos sabían que el dólar iba a subir, que los directores del central irresponsablemente hayan vendido a un precio a un precio bajo para dar la sensación de que el dólar no va a subir, porque todos se sabía que nos estábamos quedando sin reservas. Ahora, esta pérdida económica que el juez Bonadío la pone en la sentencia y dice va a haber un quebranto de 76.000 millones de pesos, son 5.000 millones de dólares, y ese quebranto se lo lleva a alguien, se lo llevan pocos y se lo llevan en 7 meses. Son los buitres argentinos. Está pasando desapercibido de la sociedad e implican para el pueblo 100.000 casas de 50.000 dólares. O sea, se podrían hacer 100.000 casas de 50.000 dólares. Justo con el problema de viviendas que tenemos en Argentina, el factor habitacional tan importante. Ricardo, te agradezco muchísimo de mi parte, de parte de Axel, que es mi compañero que hoy no pudo venir, y de parte de Nicolás, que hoy me está acompañando, o compañero de cursada. La verdad, muchísimas gracias. Esperamos tenerte en algún momento acá en el estudio. Por permitirme comentar estas cosas que hacen un poco la calidad de vida de todos nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Perfecto. Ya tenemos comunicación con Héctor Polino, ex diputado nacional, actual presidente de la Asociación de Defensa del Consumidor, Consumidores Libres, y es el impulsor del boicot a supermercados para el 7 de abril. Héctor, ¿cómo estás? Hola. Hola, Héctor. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, Hola, buenas tardes. ¿Nos escucha bien? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Cómo está usted, Héctor? Muy bien, gracias. Trabajando. Héctor, queríamos que nos comentes cómo surgió este tema del boicot, porque estábamos hablando justamente con Nicolás, quien me acompaña hoy, que hacía mucho que no había un boicot en la República Argentina. Sí, el último fue en los primeros días de este año, cuando convocamos un boicot a la compra de la carne vacuna, cuando el precio había subido exageradamente. Y también el anteúltimo fue el año pasado a la compra de la cebolla, cuando también había aumentado exageradamente el precio. Ahora, desde la CTA autónoma que conduce Pablo Micheli, el defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires a cargo de Eugenio Semino, y yo en representación de la entidad Consumidores Libres, convocamos a los consumidores de todo el país a un boicot para el próximo jueves, 7 de abril, en todos los locales en las grandes cadenas de supermercados, a que los consumidores no ingresen ese día, que no hagan ninguna compra en señal de protesta, de disconformidad por los fuertes e injustificados aumentos de precios en los artículos de la canasta básica de alimentos.
los consumidores tenemos que tratar de utilizar esta metodología pacífica, pero tan efectiva, que utilizan con mucha frecuencia y con muchísimo éxito los consumidores de los países europeos, de los Estados Unidos de Norteamérica, los países de América Latina, de modo que frente a una situación de tantos abusos por parte de las grandes cadenas de supermercados, que son realmente formadoras de precios, y la inacción del gobierno nacional frente a esos abusos, no nos queda otra alternativa a los consumidores que llevar a cabo esta jornada de boicot, que sin duda va a tener mucho éxito por la cantidad de adhesiones que hemos recibido, por la cantidad de organizaciones y entidades que han brindado su apoyo y su solidaridad. Y luego veremos qué otra medida tomamos en defensa de nuestros propios derechos, que hoy no los defiende nadie. El gobierno no actúa en defensa del interés general y piensa y parte de la base que hay un libre juego de la oferta y la demanda, que hay que dejar funcionar libremente al mercado en un país donde no hay libertad de comercio, porque hay una gran concentración de la economía. Hoy 5 grandes cadenas de supermercados, 4 de ellas de capital extranjero, concentran el 70% de las ventas minoristas en todo el país. De modo que se ponen de acuerdo los gerentes de esas grandes cadenas en elevar los precios y no hay forma de poder luchar contra eso, salvo que intervenga el Estado aplicando algunas de las leyes que sancionó en su momento el Congreso, como la Ley de Defensa del Consumidor, la de Lealtad Comercial, el Observatorio de Precios o la Ley de Abastecimiento, entre otras. Sí, exactamente. O sea, la Argentina, como alguna de sus causas de la inflación, es que tiene una economía oligopólica, que es justamente esto que hablabas del 70% concentrado en estas 5 cadenas importantes de supermercado. El tema de no favorecer la competencia es algo que no ayuda a disminuir la inflación. ¿Cómo dicen? ¿Me escucha? Sí, ¿cómo dicen? Que el tema de que Argentina tenga una economía oligopólica, por lo tanto este 70% concentrado en grandes cadenas, no ayuda a disminuir la inflación. Por eso una de las causas de la inflación es que tengamos una economía oligopólica. Exactamente. Y por eso es indispensable la intervención del Estado. Ahora, si el boicot del próximo jueves 7 va a tener el éxito que todos esperamos, ese va a ser un llamado de atención, no solo para las representantes de las grandes cadenas, sino también para el gobierno nacional, y espero que entonces comience a actuar aplicando y haciendo cumplir las leyes que están vigentes y que yo les señalé hace un rato. De modo que tenemos que llevar a cabo esta jornada que va a ser todo un éxito, tenemos que actuar de manera solidaria, los consumidores de todo el país, y dejar de lamentarnos en forma individual, comentando qué caro que están los precios con los familiares o los vecinos, y comenzando a tomar una actitud mucho más activa en este asunto, de manera absolutamente pacífica, pero también coordinada con los consumidores de todo el país. Exactamente, por eso aprovechar las redes sociales para compartir y adherirse al boicot, que ya desde Foco Independiente y desde Radio SOS nos adherimos nosotros y no pensamos ir al supermercado este jueves. Sobre todo porque aparte, bueno, yo no suelo ir en la semana. ¿Cómo dice? No suelo ir en la semana al supermercado, igual desde Foco Independiente y desde Radio SOS nos vamos a adherir al boicot, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Héctor, quería preguntarle, ¿qué va a pasar si después de este boicot
que están planificando para hacerla a los supermercados. ¿Qué va a pasar si después de esto los precios no cede el aumento de los precios en los supermercados, en los alimentos? Las entidades que hemos convocado a este boicot y planearemos medidas futuras. Ahora vamos a poner todo el esfuerzo en esto y después veremos qué otras medidas vamos a llevar a cabo. Por supuesto, esta acción solamente no va a resolver el problema de la inflación y el problema de los aumentos de precios. Pero bueno, es un primer paso que vamos a dar y esto, el triunfo o el éxito de esta jornada nos va a dar aliento para programar acciones en el futuro. Perfecto. Bien, ¿Algo más que le quiera preguntar a Celeste? Héctor, no, nada más, la verdad es que estamos, obviamente acompañando este proyecto y queríamos saber si, por ejemplo, el tema del aumento de tarifas obviamente se va a ver reflejado, ¿no?, en la suma de, en lo que es el aumento a los supermercados. Creemos y queremos que obviamente vaya dividido. Y aumenta la estructura de costos, tanto al supermercado como a las empresas fabricantes de los artículos. El tema está en ver en qué proporción está incidiendo la electricidad en la estructura de costos de cada una de esas empresas y ver si lo trasladan en esa misma proporción o en una proporción mucho mayor, como suelen hacerlo generalmente. Ese es el peligro de estos aumentos en los servicios públicos que el gobierno nacional ha autorizado tanto en la energía eléctrica como en el gas natural como en el agua potable. Generalmente eso modifica la estructura de costos y entonces es un pretexto para poder aumentar los precios. Lo que tienen que hacer es aumentarlo en la misma proporción que esos aumentos están incidiendo y no aprovechar los mismos para aumentar luego los precios exageradamente. Que a la larga hay que entender también que las empresas aumentar de manera tan poco gradual los precios disminuye el consumo, tienen que pensar un poco en eso también. Ahora tenemos salarios viejos con precios nuevos y los jubilados cuyos haberes se elevaron en el mes de marzo de este año, ahora tienen que esperar el mes de septiembre para que se vuelva a producir el próximo aumento. Mientras tanto, tanto la clase pasiva como los trabajadores están perdiendo poder de compra. Eso sin duda. Es decir, que estamos en un proceso recesivo que se irá acentuando sin duda con el transcurso del tiempo si es que el gobierno nacional no toma cartas en el asunto. Le hago una última pregunta y ya nos despedimos porque se nos está yendo el programa. ¿Cree en lo que dijo Rogelio Frigerio, que en el segundo semestre se va a empezar a notar una disminución en la inflación? No creo en eso. Solamente se podrá producir un proceso de desaceleración de la inflación como consecuencia de la recesión. Entonces, al tener menor poder de compra, los consumidores disminuye la demanda. Y entonces es posible que la oferta baje de sus pretensiones alcistas. Entonces, vamos a entrar en el peor escenario, con una inflación alta que podrá desacelerarse en los próximos meses, pero que seguiremos teniendo una inflación alta con recesión. Y entonces entraremos en el peor escenario del que se denomina estanflación. De modo tal que no tenemos un futuro muy halagüeño, lamentablemente los consumidores en general y especialmente los sectores sociales de menores ingresos, los trabajadores en relación de dependencia y los jubilados, especialmente aquellos que perciben el haber mínimo. Perfecto. Héctor, nada, la verdad, muy bien explicado. Le agradecemos muchísimo por haber dejado que nos comunicáramos con usted para hacerle esta entrevista.
Saludamos desde Radio SOS.